Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que os encontréis tan bien como yo. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar, porque vamos a hablar de una historia realmente intensa, dramática y sobre todo, con un final feliz. Vamos a desentrañar un incidente donde una chica llamada Esla se vio en apuros y como Halil Ibrahim, de forma heroica, la rescató en una situación que parecía desesperada. Esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: suspense, peligro, valentía y la confirmación de que todavía existen personas dispuestas a arriesgarlo todo por los demás. Os prometo que no os vais a querer perder ni un detalle. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles de este emocionante rescate, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis con estas historias llenas de emoción y aprendizaje, por favor, considerad suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Venga, vamos a darle juntos a ese botón de suscribir. Ahora sí, preparaos una taza de café o té, relajaos y poneos cómodos porque vamos a sumergirnos en la historia de Esla en apuros y el dramático rescate de Halil Ibrahim. Todo comenzó, como muchas historias, de manera inesperada. Esla es una joven aventurera, a la que le encanta explorar nuevos lugares y desafiar sus límites. Desde niña, Esla había sentido una conexión especial con la naturaleza. Creció en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, y pasaba la mayor parte de su tiempo libre explorando los senderos y descubriendo los secretos de la flora y fauna local. Con el tiempo, su pasión por la naturaleza se convirtió en un estilo de vida. Se convirtió en una ávida excursionista, escaladora y amante de la aventura al aire libre. Un día, mientras hacía senderismo en una zona montañosa que conocía relativamente bien, se adentró un poco más de lo habitual en un sendero que parecía prometedor. Esta zona, aunque familiar, guardaba rincones que Esla aún no había explorado a fondo. El sendero en cuestión se había rumoreado entre los lugareños por sus vistas panorámicas excepcionales, pero también por su dificultad y la necesidad de precaución. Esla, impulsada por su espíritu aventurero y la promesa de un paisaje impresionante, decidió desafiar el sendero. El paisaje era impresionante, con vistas panorámicas que le quitaban el aliento. El sol brillaba intensamente, iluminando las montañas y valles con colores vibrantes. El aire era fresco y puro, lleno del aroma de pinos y flores silvestres. Esla se sentía en paz y conectada con la naturaleza, disfrutando cada paso de su caminata. Sin embargo, a medida que avanzaba, el terreno se volvía más complicado y resbaladizo. La vegetación se hacía más densa, dificultando la visibilidad y haciendo que cada paso fuera más incierto. Las rocas estaban cubiertas de musgo húmedo, lo que las hacía extremadamente resbaladizas. El sendero se estrechaba cada vez más, bordeando precipicios peligrosos. Esla, confiada en su experiencia, continuó su camino, aunque con un poco más de precaución. Había superado desafíos similares antes y confiaba en su habilidad para navegar por terrenos difíciles. Sin embargo, esta vez, las condiciones eran diferentes. La combinación de la dificultad del terreno, la densa vegetación y la humedad persistente hacían que cada paso fuera una prueba. De repente sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Un pequeño deslizamiento de tierra, provocado probablemente por la erosión y el peso de su cuerpo, la desestabilizó por completo. En un instante se vio cayendo por una pendiente empinada, entre rocas sueltas y matorrales espinosos. La caída fue rápida y dolorosa. Se golpeó contra varias rocas y ramas antes de finalmente detenerse al pie de la pendiente, magullada, adolorida y completamente desorientada. El impacto fue fuerte, dejándola momentáneamente sin aliento y con una sensación de confusión. El dolor se extendía por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Cuando logró reincorporarse, se dio cuenta de la gravedad de su situación. Estaba atrapada en una zona aislada, sin señal en su teléfono móvil y con la noche acercándose rápidamente. La falta de señal era un problema común en esa zona montañosa, y Esla lo sabía, pero nunca pensó que la necesitaría tan urgentemente. La noche se acercaba rápidamente, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, pero también trayendo consigo un frío penetrante. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sabía que tenía que mantener la calma y encontrar una manera de salir de allí, pero la oscuridad y el miedo la paralizaban.
La soledad era abrumadora, amplificada por el silencio del bosque y el conocimiento de que estaba sola y vulnerable. Mientras tanto, Alil Ibrahim, un experimentado alpinista y rescatista voluntario, se encontraba en una cabaña cercana, preparándose para una expedición al día siguiente. Alil Ibrahim era una figura respetada en la comunidad de montañismo. Había dedicado su vida a explorar las montañas, no solo por el desafío físico, sino también por la conexión espiritual que sentía con la naturaleza. Su cabaña, ubicada en una zona remota de la montaña, era su refugio y su base de operaciones para sus expediciones y actividades de rescate. Alil Ibrahim es conocido en la comunidad por su valentía, su habilidad para leer el terreno y su profundo sentido de la responsabilidad hacia los demás. Había participado en numerosos rescates a lo largo de los años, salvando vidas y brindando apoyo a personas en situaciones de peligro. Su conocimiento del terreno, su experiencia en situaciones extremas y su calma bajo presión lo convertían en un rescatista invaluable. Esa tarde, mientras revisaba su equipo, escuchó un débil grito que provenía de la distancia. Estaba repasando su lista de verificación, asegurándose de que cada cuerda, mosquetón y botiquín estuviera en perfectas condiciones. La seguridad era primordial para Alil Ibrahim, y nunca dejaba nada al azar. Al principio pensó que era producto de su imaginación, el eco de sus propios pensamientos en la soledad de la cabaña. Pero luego escuchó otro grito, esta vez más claro y desesperado. El grito le heló la sangre. Sabía que alguien estaba en problemas y que necesitaba ayuda. Alil Ibrahim, con su instinto de rescatista activado, salió de la cabaña y trató de identificar la dirección de los gritos. Agudizó el oído, tratando de discernir la dirección exacta de donde provenía el sonido. El viento dificultaba la tarea, pero su experiencia le permitió identificar el origen aproximado. Siguiendo el sonido, se adentró en el bosque sorteando obstáculos y trepando por terrenos difíciles. La noche caía rápidamente, dificultando la búsqueda. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por la luz tenue de la luna creciente. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas, creando una atmósfera inquietante. A pesar de ello, Alil Ibrahim no se rindió. Sabía que cada minuto contaba y que la vida de alguien podía depender de su perseverancia. La idea de que alguien estuviera sufriendo, esperando ser rescatado, lo impulsaba a seguir adelante a pesar del cansancio y el peligro. Después de una búsqueda extenuante, finalmente encontró a Esla al pie de la pendiente. Estaba visiblemente asustada y herida, pero viva. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de alivio al ver a Alil Ibrahim. Alil Ibrahim la tranquilizó, le brindó primeros auxilios básicos y evaluó la gravedad de sus lesiones. La examinó cuidadosamente buscando signos de fracturas, hemorragias o lesiones internas. Afortunadamente no parecía tener fracturas graves, pero sí presentaba contusiones y rasguños por todo el cuerpo. Le limpió las heridas con agua y jabón, las vendó y le ofreció una manta para protegerla del frío. La tarea de sacar a Esla de allí no sería fácil. La pendiente era empinada y resbaladiza, y la oscuridad dificultaba la visión. Alil Ibrahim, con su experiencia en rescates de montaña, ideó un plan. Analizó cuidadosamente el terreno, buscando la ruta más segura y eficiente. Utilizando cuerdas y arneses, aseguró a Esla y la ayudó a ascender lentamente por la pendiente. La cuerda le proporcionaba apoyo y seguridad, mientras que Alil Ibrahim la guiaba paso a paso. El ascenso fue agotador y peligroso. Ambos resbalaron varias veces, pero Alil Ibrahim mantuvo la calma y la motivó a seguir adelante. Le hablaba con voz suave y tranquilizadora, asegurándole que todo saldría bien. Compartía historias de rescates anteriores, tratando de distraerla del dolor y el miedo. Esla, a pesar del dolor y el miedo, confió en Alil Ibrahim, y siguió sus instrucciones al pie de la letra. Su fe en él le daba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Después de horas de esfuerzo incansable, finalmente lograron llegar a la cima de la pendiente. Esla, exhausta pero aliviada, abrazó a Alil Ibrahim con gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Sabía que le debía la vida. Alil Ibrahim la ayudó a llegar hasta la cabaña, donde le brindó abrigo, comida y agua. La examinó más a fondo y se aseguró de que no tuviera ninguna lesión oculta. Le preparó una sopa caliente y le ofreció una cama para descansar.
Luego la dejó descansar mientras él contactaba a los servicios de emergencia para que la trasladaran a un hospital para un chequeo completo. La comunicación era difícil debido a la falta de señal, pero finalmente logró establecer contacto y solicitar ayuda. Al día siguiente Esla fue llevada al hospital, donde recibió la atención médica necesaria. Se recuperó rápidamente de sus heridas y unos días después, fue dada de alta. Durante su estancia en el hospital, no dejó de pensar en Halil Ibrahim y en el increíble acto de valentía que había realizado. La historia del rescate de Esla por parte de Halil Ibrahim se difundió rápidamente por la comunidad. Halil Ibrahim fue aclamado como un héroe y recibió numerosos reconocimientos por su valentía y su dedicación al servicio de los demás. Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron la historia, destacando su heroísmo y su compromiso con la seguridad de los demás. Pero lo más importante para Halil Ibrahim fue saber que había salvado una vida. La sonrisa de gratitud de Esla y el abrazo que le dio al llegar a la cima de la pendiente fueron la mejor recompensa que podía recibir. Su vocación como rescatista voluntario se vio reforzada por esta experiencia, y renovó su compromiso de seguir ayudando a quienes lo necesitaran. Esla, por su parte, nunca olvidará la experiencia que vivió. Aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la precaución y el respeto a la naturaleza. Se dio cuenta de que incluso los excursionistas experimentados pueden verse en situaciones peligrosas, y que es crucial estar preparado y ser consciente de los riesgos. También aprendió sobre la bondad y la generosidad de los demás, y sobre la importancia de confiar en aquellos que están dispuestos a ayudar. La experiencia la cambió profundamente, haciéndola más humilde y agradecida por la vida. Después de su recuperación, Esla se reunió con Halil Ibrahim para agradecerle personalmente por su valentía y su compasión. Le regaló un pequeño obsequio como muestra de su gratitud, y le prometió que siempre recordaría su gesto heroico. El regalo era un pequeño mapa de la zona montañosa, con una nota escrita a mano que decía: «Gracias por mostrarme el camino de regreso a la vida». La historia de Esla en apuros y el dramático rescate de Halil Ibrahim es un testimonio del poder del espíritu humano y de la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que siempre hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por los demás. Esta historia también pone de manifiesto la importancia de la preparación y la precaución al realizar actividades al aire libre. Es fundamental conocer los riesgos y tomar las medidas necesarias para prevenirlos. También es importante contar con el equipo adecuado y saber cómo utilizarlo en caso de emergencia. Llevar un mapa, una brújula, un botiquín de primeros auxilios, comida y agua suficientes, y un teléfono móvil con batería cargada puede marcar la diferencia entre un día de aventura y una situación de peligro. Pero sobre todo, esta historia nos enseña sobre la importancia de la bondad y la compasión. Nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia en la vida de los demás, incluso con un simple gesto de amabilidad. Un acto de bondad puede tener un impacto profundo y duradero en la vida de alguien que lo necesita. Y aquí termina la historia de hoy, una historia que, como habéis visto, tiene de todo: drama, suspense, emoción y sobre todo, un final feliz gracias a la valentía de Halil Ibrahim. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirla con vosotros. Resumiendo brevemente, hemos visto cómo Esla se vio en una situación de peligro tras caer por una pendiente mientras hacía senderismo. Halil Ibrahim, con su instinto de rescatista, la encontró y la rescató con gran valentía y habilidad. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la precaución, la solidaridad y el coraje humano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado y que os haya mantenido enganchados de principio a fin. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta historia. ¿Qué os ha parecido el acto heroico de Halil Ibrahim? ¿Alguna vez habéis vivido una situación similar o habéis ayudado a alguien en apuros? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y ahora el llamado a la acción final: si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un buen me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. No os perdáis mis próximos vídeos llenos de historias inspiradoras, consejos útiles y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y hasta pronto.